En la primavera de 2008, un pequeño grupo de ingenieros suizos se reunió en torno a un banco de trabajo en Neuhausen am Rheinfall, donde el complejo de fabricación de Sig Sauer se asentaba junto al río Rin. Sobre la mesa descansaba una herramienta que parecía casi ordinaria. Acabados sintéticos negros, sistema de rieles modulares, dimensiones compactas. Pero esa apariencia común era, en sí misma, algo extraordinario. Se trataba del SIG SG-553 y representaba algo mucho más complejo de lo que sugería su exterior. Un replanteamiento total de cómo los sistemas mecánicos podían comprimirse en empaques más pequeños sin perder la precisión que la ingeniería suiza había convertido en su sello distintivo. El equipo medía poco más de 30 pulgadas de longitud total con su culata plegada, siendo significativamente más corto que su predecesor, el SIG SG-550. Sin embargo, al levantarlo, mantenía la misma distribución de peso sólida que caracterizaba a los modelos suizos. Un punto de equilibrio que sugería una reflexión cuidadosa sobre cómo la fisiología humana interactuaba con la masa mecánica. Los ingenieros habían pasado meses determinando dónde debía situarse cada gramo. Demasiado peso hacia adelante, y el equipo se volvía pesado de punta durante el manejo prolongado. Demasiado peso hacia atrás y las transiciones rápidas entre objetivos se veían afectadas. La solución residió en la colocación estratégica del material y en un sistema de gases posicionado para cumplir una doble función, como mecanismo funcional y como contrapeso estructural. Lo que hacía significativa esta reunión no era el equipo en sí, sino lo que representaba, una solución a un problema que había desafiado a los ingenieros desde la década de 1960. ¿Cómo hacer un diseño más corto sin empeorar su desempeño? Cada reducción en la longitud del cañón afecta la balística interna, la ciencia de lo que ocurre con un proyectil dentro del tubo. Cañones más cortos significan menos tiempo para que los gases se expandan y aceleren el objeto. Menos aceleración se traduce en menor velocidad. La velocidad reducida afecta la precisión, el alcance efectivo y la balística terminal. El desafío de ingeniería no consistía simplemente en quitar material, sino en rediseñar todo el sistema de gases para extraer la máxima eficiencia de un paquete mecánico comprimido. Uno de los ingenieros senior, un hombre cuya carrera había abarcado 3 generaciones de desarrollo en SIG, pasó sus dedos por el guardamanos. La cuestión nunca fue si podíamos hacerlo más pequeño, explicó a un colega más joven. La pregunta era si podíamos mantener la armonía del sistema a una escala reducida. Señaló el bloque de gases situado sobre el cañón, un componente mecanizado con precisión que controlaba cómo los gases en expansión se desviaban hacia el sistema operativo. Todo lo que ocurre después depende de lo que sucede aquí. Si te equivocas en esto, tienes un caos mecánico. Si lo haces bien, tienes lo que sostienes, una máquina que funciona como un sistema unificado en lugar de una colección de partes que compiten entre sí. El ejemplar sobre el banco representaba 18 meses de cálculos, prototipos y refinamiento sistemático. Aún no estaba terminado. Las pruebas revelarían problemas que los ingenieros no habían previsto. Pero, desde ya, encarnaba un principio que separaba la ingeniería mediocre de la excepcional. El entendimiento de que más pequeño no significa más simple, sino más preciso. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. La presión se había estado acumulando durante años antes de que el proyecto del SIG SG-553 comenzara formalmente. Los ingenieros de Sig Sauer no respondían a una sola petición, sino a una convergencia de demandas de organismos operativos en todo el mundo. La serie SIG
SG-550, introducida en los años 80, había consolidado la reputación de Suiza en la producción de herramientas de una precisión y fiabilidad inusuales. Sin embargo, a mediados de la década de 2000, los requisitos operativos habían cambiado. Los vehículos se habían vuelto más pequeños y blindados. Los interiores de los edificios cobraron mayor relevancia táctica. Los despliegues en helicóptero requerían equipos que pudieran maniobrarse en espacios confinados. El mensaje de los usuarios finales era constante. Necesitamos el mismo rendimiento en un empaque más pequeño. Esto presentó a Sig Sauer un dilema que iba más allá de la simple fabricación. La reputación de la empresa descansaba en principios de ingeniería que muchos consideraban incompatibles con la compacidad. La tradición suiza enfatizaba un radio de visión largo para la precisión, sistemas de gas de longitud completa para la fiabilidad y una masa sustancial para la absorción del retroceso. Acortar un diseño significaba comprometer al menos uno de estos principios, o encontrar formas totalmente nuevas de lograr los mismos resultados mediante medios distintos. El equipo de ingeniería, dirigido por diseñadores que habían trabajado en cada modelo de SIG desde el SG-540, comprendió que no se les pedía modificar un equipo existente, se les pedía repensarlo. El proyecto comenzó con preguntas fundamentales. Si acortamos el cañón 15 centímetros, ¿cómo cambia eso la presión en la toma de gas? La respuesta requirió dinámica de fluidos computacional y pruebas físicas. Las curvas de presión de gas no son lineales. Siguen funciones exponenciales complejas a medida que el proyectil viaja por el cañón. Mover la toma de gas significaba recalcular el diámetro óptimo del puerto, la longitud de la carrera del pistón y la tensión del resorte. Cada variable afectaba a las demás en relaciones en cascada que solo podían entenderse mediante la experimentación sistemática. La ciencia de los materiales se volvió igualmente crítica. Los cañones más cortos experimentan un mayor estrés térmico por unidad de longitud, porque la misma energía de combustión se concentra en menos material. Los ingenieros de SIG trabajaron con metalúrgicos para desarrollar formulaciones de acero que pudieran soportar ciclos de calor incrementados sin perder estabilidad dimensional. El cañón debía mantener la precisión a través de miles de ciclos, con dimensiones internas que no cambiaran más de unas pocas micras, incluso al calentarse. Esto requería no solo mejores materiales, sino una mejor comprensión de cómo se comportaban las estructuras cristalinas bajo choques térmicos repetidos. El equipo también enfrentó desafíos ergonómicos. Un diseño más corto cambia la forma en que los usuarios posicionan sus manos de manera natural y cómo se transmite la energía hacia el hombro. El mecanismo de la culata tuvo que ser rediseñado para permitir el ajuste de la longitud de tiro, adaptándose a usuarios de diferentes tamaños físicos mientras se mantenía la rigidez estructural. Cada punto de ajuste se convirtió en un modo potencial de falla que debía ser diseñado con los mismos estándares de fiabilidad que el propio mecanismo de disparo. A finales de 2006, el diseño había progresado más allá de los cálculos teóricos hacia las pruebas de prototipos, pero los ingenieros sabían que no estaban construyendo un modelo nuevo. Estaban creando una plantilla de cómo la ingeniería de precisión podía mantenerse a través de diferentes escalas dimensionales. El SIG SG-553 tendría que demostrar que los principios suizos podían adaptarse sin romperse. Entender cómo funciona el SIG SG-553 requiere comprender la cascada de eventos mecánicos que ocurren en aproximadamente 0.08 segundos, el tiempo transcurrido entre que se acciona el gatillo y el equipo queda listo para operar de nuevo.
Este ciclo representa la expresión práctica de esos 7 niveles de ingeniería descritos: selección de materiales, precisión dimensional, calibración del sistema de gases, sincronización del cerrojo, gestión del retroceso, integración ergonómica y redundancia sistemática. La secuencia comienza con el mecanismo del gatillo, un estudio de precisión mecánica en sí mismo. Al accionarlo, se libera el martillo, que golpea el percutor. El percutor impacta el fulminante del cartucho, iniciando la combustión del propelente. Esta ignición genera una presión de gas que alcanza un pico de aproximadamente 50.000 psi en milisegundos. Esta presión cumple 2 funciones simultáneas. Impulsa el proyectil hacia adelante a través del cañón y proporciona la energía para ciclar la acción del mecanismo. Aquí es donde el sistema de pistón de gas de carrera corta se vuelve crítico. A medida que el proyectil pasa por un puerto de gas perforado en el cañón, ubicado a unos 20 centímetros de la recámara, el gas a alta presión fluye por este puerto hacia un cilindro. Dentro de ese cilindro se encuentra un pistón mantenido hacia adelante por un resorte. La presión del gas impulsa este pistón hacia atrás, pero solo 1 centímetro aproximadamente. De ahí el término carrera corta. Esta distancia de viaje limitada no es arbitraria. Representa un equilibrio calculado, movimiento suficiente para transferir energía al portacerrojo, pero no tanto como para que el pistón se convierta en una masa oscilante que desestabilice el equipo durante el funcionamiento. Cuando el pistón alcanza su límite posterior, golpea el portacerrojo, transfiriéndole su impulso. El portacerrojo viaja entonces hacia atrás, impulsado por la energía recibida. Al moverse, la trayectoria de la leva del portacerrojo hace girar la cabeza del cerrojo, desbloqueándola de la extensión del cañón. Este desbloqueo debe ocurrir exactamente en el momento adecuado. Demasiado pronto, y la presión residual podría causar una falla catastrófica. Demasiado tarde, y la acción cicla muy lento, causando fallas de expulsión. El tiempo se controla mediante la geometría de la leva, mecanizada en el portacerrojo con tolerancias medidas en centésimas de milímetro. A medida que el cerrojo continúa hacia atrás, extrae el casquillo usado de la recámara. El casquillo golpea un eyector fijo que lo desvía fuera del puerto de expulsión. Simultáneamente, el portacerrojo comprime el conjunto del resorte recuperador y prepara el martillo para el siguiente ciclo. En el punto más lejano de su recorrido, el resorte comienza a impulsar el portacerrojo hacia adelante. El cerrojo toma un nuevo cartucho del cargador, lo introduce en la recámara y la leva lo hace girar de nuevo a su posición de bloqueo. El martillo queda listo, retenido por el mecanismo del gatillo hasta que se accione nuevamente. Todo este ciclo depende de una calibración precisa de las tensiones de los resortes, el diámetro del puerto de gas, la masa del pistón y el peso del portacerrojo. Si se cambia una sola variable, toda la sincronización del sistema se altera. Por ello, el SIG SG-553 requirió 18 meses de desarrollo. Los ingenieros no estaban simplemente ensamblando componentes, sino orquestando una sinfonía mecánica donde cada elemento debía cumplir su función en una relación temporal exacta con los demás. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu punto de vista en los comentarios y pásale esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. El primer prototipo del SIG SG-553 falló en su ciclo inicial de pruebas, antes de completar los primeros 100 disparos. La falla no fue dramática, sin roturas catastróficas ni mal funcionamiento peligroso. Pero para los ingenieros de SIG fue definitiva. El equipo experimentó lo que llamaron deriva de sincronización. A medida que el cañón se calentaba por el uso sostenido,
El puerto de gas se expandía en cantidades microscópicas, aumentando el flujo de gas. Este flujo incrementado impulsaba el pistón con más fuerza, acelerando la velocidad del portacerrojo hacia atrás. A temperatura ambiente estándar, el mecanismo funcionaba perfecto. A temperaturas elevadas, ciclaba demasiado rápido, causando fallas en la extracción y problemas donde dos cartuchos intentaban entrar a la recámara simultáneamente. Este hallazgo envió al equipo de ingeniería de vuelta a los cálculos termodinámicos fundamentales. Necesitaban entender no solo cómo se expandía el acero con el calor, sino cómo esa expansión se propagaba a través de un sistema mecánico complejo donde cada componente estaba térmicamente acoplado a los demás. El cañón se calentaba primero y de forma más drástica. El bloque de gases, unido al cañón, absorbía calor por conducción directa. El gas que fluía por el sistema estaba sobrecalentado, transfiriendo energía térmica al pistón y al cilindro. Incluso el portacerrojo, al moverse, generaba calor por fricción en sus rieles. La solución requería lo que los ingenieros llaman compensación térmica, diseñar el sistema de modo que, al aumentar la temperatura, los efectos se equilibraran en lugar de agravarse. El equipo rediseñó el puerto de gas con una geometría progresivamente cónica. A medida que el puerto se expandía con el calor, el cono mantenía características constantes en el flujo de gas. También revisaron la masa del pistón, añadiendo material estratégico para aumentar su masa térmica, es decir, su resistencia a cambios rápidos de temperatura. Esto creó un amortiguador mecánico que absorbía las fluctuaciones térmicas antes de que pudieran afectar la sincronización. Simultáneamente, el equipo realizó exhaustivas pruebas de materiales. El acero del cañón necesitaba un coeficiente de expansión térmica específico. Si era muy alto, las dimensiones internas cambiarían lo suficiente como para afectar la precisión. Si era muy bajo, el material se volvía quebradizo, vulnerable a grietas por estrés tras miles de ciclos. La fórmula final del acero fue una aleación patentada desarrollada específicamente para el SG-553, incorporando elementos que modificaban la estructura cristalina para lograr las propiedades térmicas deseadas. Las pruebas de precisión revelaron otro desafío. Cuando los ingenieros montaron miras ópticas en el sistema de rieles, descubrieron que los puntos de anclaje transmitían vibraciones armónicas desde el cañón durante el funcionamiento. Estas vibraciones, aunque medidas en micras, eran suficientes para causar variaciones en el punto de impacto a largas distancias. La solución implicó aislar el sistema de rieles de las frecuencias armónicas del cañón mediante puntos de montaje diseñados cuidadosamente que actuaban como filtros mecánicos, amortiguando longitudes de onda de vibración específicas mientras mantenían la rigidez estructural. Para el verano de 2007, el SIG SG-553 había pasado por 4 revisiones de diseño mayores. Cada generación de prototipos incorporaba lecciones de la anterior, abordando modos de falla que los ingenieros no habían anticipado. La configuración final no representaba un diseño único, sino una evolución, un refinamiento progresivo donde cada debilidad, una vez identificada, se convertía en una oportunidad para hacer el sistema completo más robusto. La revelación de los 7 niveles de ingeniería ocurrió durante una reunión de revisión de diseño en el otoño de 2007, cuando uno de los ingenieros senior dibujó una pirámide en un pizarrón para explicar por qué el SIG SG-553 había requerido tanto tiempo de desarrollo. Seguíamos tratando esto como un problema de diseño de equipo, explicó al equipo, pero en realidad es un problema de arquitectura de sistemas. Etiquetó cada nivel de la pirámide, empezando por la base, selección de materiales, precisión dimensional,
calibración del sistema de gases, sincronización del cerrojo, gestión del retroceso, integración ergonómica y, en la cúspide, redundancia sistemática. El concepto era simple pero profundo. Cada nivel representaba una capa de decisiones de diseño que sostenía todo lo que estaba encima. No se podía optimizar la calibración del sistema de gases sin tener primero materiales que se comportaran de forma predecible ante los cambios de temperatura. No se podía lograr una sincronización adecuada del cerrojo sin precisión dimensional en cada componente que éste tocara. No se podía gestionar el retroceso eficazmente sin entender cómo la distribución del peso afectaba la respuesta dinámica total. Y no se podía integrar la ergonomía con éxito sin tener primero una base mecánica sólida sobre la cual construir. Pero fue el séptimo nivel, la redundancia sistemática, lo que reveló la filosofía más profunda de la ingeniería suiza. El SIG SG553 incorporaba múltiples sistemas de respaldo que aseguraban el funcionamiento continuo incluso si los sistemas primarios se veían comprometidos. El percutor tenía un limitador de recorrido que evitaba que sobresaliera demasiado, eliminando una falla común en condiciones extremas. El extractor estaba cargado con un resorte de tensión suficiente para sujetar los cartuchos con fiabilidad, incluso si había acumulación de residuos. El eyector era un componente fijo en lugar de uno accionado por resorte, eliminando un punto potencial de falla. El receptáculo del cargador tenía una geometría que permitía el asentamiento correcto, incluso si los cargadores estaban ligeramente deformados. Cada una de estas características añadía una complejidad mínima mientras aumentaba sustancialmente la fiabilidad del sistema. Los ingenieros se dieron cuenta de que los 7 niveles explicaban por qué los intentos de simplemente reducir el tamaño de diseños existentes solían fallar. Reducir dimensiones sin reconsiderar cada nivel provocaba problemas en cascada. Un cañón acortado sin ajustar la posición del puerto de gas creaba problemas de sincronización. Los problemas de sincronización causaban fallas de extracción. Las fallas de extracción llevaban a problemas de alimentación doble. Estos dañaban los bordes del cargador. Los cargadores dañados causaban problemas en el ángulo de entrada, lo que aumentaba el desgaste en la cara del cerrojo. Cada modo de falla activaba a otros en una espiral descendente de degradación. El éxito del SIG SG553 radicó en entender que la ingeniería no es lineal, sino recursiva. Diseñas un componente, lo pruebas, descubres que interactúa con otros de formas inesperadas, lo rediseñas, lo pruebas de nuevo e iteras hasta que el sistema completo alcanza el equilibrio. El resultado no fue simplemente un SIG SG550 más corto. Fue una entidad mecánica distinta que compartía similitudes estéticas con su predecesor, pero encarnaba una lógica interna completamente diferente. Este entendimiento transformó la forma en que SIG abordó proyectos posteriores. El marco de los 7 niveles se convirtió en una metodología de diseño, una forma sistemática de asegurar que cada capa de complejidad estuviera correctamente cimentada sobre las capas inferiores. Era, en esencia, una declaración filosófica sobre cómo debe practicarse la ingeniería de precisión. No como una colección de soluciones aisladas, sino como una arquitectura integrada, donde cada elemento existe en una relación deliberada con el todo. El SIG SG553 entró en producción en 2008 y, en 2 años, ya había sido adoptado por unidades de operaciones especiales en varios continentes. Pero su verdadero legado va más allá de su historial de servicio. Representa un punto de inflexión en cómo la ingeniería abordó el desafío fundamental de la compacidad sin compromisos. Antes del SG553 se entendía que los diseños acortados sacrificaban precisión, fiabilidad o longevidad.
El SG-553 demostró que, con un pensamiento sistemático suficiente, esos sacrificios podían eliminarse en lugar de solo gestionarse. Lo que hace a este equipo históricamente significativo no es una innovación aislada, sino su enfoque holístico hacia la complejidad del diseño. El marco de los 7 niveles que guió su desarrollo ha sido adoptado desde entonces por equipos de ingeniería en proyectos muy alejados de este ámbito, desde sistemas de suspensión automotriz hasta el diseño de actuadores aeroespaciales. El principio es universal. Los sistemas complejos requieren un pensamiento jerárquico, donde cada capa de diseño se construye conscientemente sobre la base de las capas inferiores. Esto parece obvio en retrospectiva, pero el desarrollo del SG-553 mostró lo fácil que es pasar por alto este principio bajo la presión de las limitaciones prácticas. El diseño también validó un enfoque en la ciencia de los materiales que se ha vuelto cada vez más importante en la fabricación de precisión. Al tratar la expansión térmica no como un problema a minimizar, sino como una característica sobre la cual diseñar, los ingenieros crearon componentes que funcionaban con fiabilidad en rangos de temperatura que habrían hecho fallar a diseños anteriores. Esto representó un cambio de paradigma, de intentar eliminar variables a entender cómo esas variables podían incorporarse a la lógica operativa del sistema. Es una distinción sutil, pero con profundas implicaciones para resolver problemas aparentemente intratables. Quizás lo más importante es que el SIG SG-553 preservó una filosofía de excelencia mecánica en una era en la que el diseño se veía dominado por la reducción de costos y la simplificación de la manufactura, mientras la competencia buscaba componentes de polímero y sistemas simplificados. SIG mantuvo su compromiso con el mecanizado de precisión y la redundancia sistemática. El mercado finalmente validó este enfoque. Los usuarios demostraron estar dispuestos a pagar por herramientas que ofrecieran una fiabilidad y longevidad excepcionales. Esto evidenció que, en la ingeniería de precisión, la calidad sigue siendo económicamente viable frente a alternativas de menor costo. Hoy en día, el SIG SG-553 sigue en servicio en todo el mundo, con sus fundamentos de diseño intactos desde la configuración de 2008. Esta longevidad, rara en una industria de actualizaciones constantes, atestigua la solidez de los principios que guiaron su creación. Se mantiene como una encarnación física de la idea de que la buena ingeniería no consiste en añadir funciones o seguir modas, sino en entender los principios fundamentales con la profundidad necesaria para crear soluciones que sigan siendo válidas ante circunstancias cambiantes. Para quienes estudian la historia de la ingeniería, el SIG SG-553 ofrece una lección clara. La sofisticación y la compacidad no son objetivos opuestos, sino metas complementarias que pueden reconciliarse mediante un pensamiento sistemático disciplinado. Demuestra que cuando los ingenieros resisten la tentación de comprometer la calidad e invierten el tiempo para entender su sistema en cada nivel de su jerarquía, crean no solo dispositivos funcionales, sino contribuciones duraderas al conocimiento de su campo. Si disfrutas de historias reales y tranquilas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, dale me gusta y dinos desde qué país nos estás viendo.